¿Me escuchan el audio? Sí, Sí, Lice. doctora. Ya. A ver, vamos a esperar un momentito, se están conectando. ¿Ven la diapositiva? ¿Sí, no? Sí, doctora, se ve. En cuanto al sistema americano que estábamos viendo, ya hemos visto, vamos a revisar la Convención Americana que fue ratificada por la 16ª disposición final de la conferencia de 1979. Estamos en la página 56 para los que tienen su librito. Ya entonces, en cuanto a la Convención Americana, fue ratificada por la 16ª disposición final de la conferencia de 1979. Y hay que tener en cuenta que el texto de la convención se ha visto reforzado por dos protocolos adicionales impulsados por la OEA, que sería el protocolo de San Salvador, suscrito el 17 de noviembre de 1988, relativo a derechos económicos, sociales y culturales, y el segundo protocolo adicional adoptado en su vigencia en un periodo ordinario relativo a la abolición de la pena de muerte, suscrito en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990. A ver, ¿qué opinan ustedes en cuanto a la pena de muerte en ciertos delitos? Como en cuáles, por ejemplo, tendría que darse la pena de muerte. ¿Qué dicen? ¿En qué casos, en qué delitos? Elicen. Porque en nuestro país la pena de muerte está prohibida, ¿no? Está aprobado. Pero a veces por bronca o por rabia, ¿no? Hay muchas veces que las personas dicen, por ejemplo, cuando se llevan a cabo ciertos hechos no bien delicados, cuando se tratan de, cuando violan a niños, cuando matan a niños. Una cosa es ver el problema de afuera, ¿no? Pero muchas veces pasar por esos problemas, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre la pena de muerte en ciertos delitos? ¿Debería darse? ¿No? ¿Qué dicen? Yo creo que sí debería darse, Elicen, pero cuando son agresiones sexuales a niños, niñas. Porque Elicen. justamente estamos Bueno, viendo, ¿no? Que en el protocolo de San Salvador, suscrito el 17 de noviembre de 1988, relativo, ¿no? A derechos económicos, sociales y culturales, y el segundo protocolo adicional adoptado, ¿no? En su vigencia periodo ordinario relativo, ¿no? Donde sobre la abolición de la pena de muerte, ¿no? Que ha sido suscrito en Paraguay el 8 de junio de 1990. Es donde se prohíbe, ¿no? Adelante, por favor. Estabas participando. Elicen. Sí, adelante. Ya le estaba comentando que sí, Elicen, deberían de aplicar esa norma, bueno, esa norma o ley para aquellos agresores sexuales de niños, ¿no? O de niñas. Porque hoy en día ya es, bueno, ese problema ya se hizo más común, como si fuese cualquier delito, digamos, como un robo
pero socialmente dicen no. Bueno, yo no estoy de acuerdo y sí estaría muy de acuerdo con que se aplique esa normativa al Código Penal. Pero también hay, o sea, eso pienso que también verían del otro lado, o sea, de otro punto de vista, dicen, vulneran, ya sea, o sea, se Desde la alteraría el vista o derecho a desde la el vida. punto de vista de los derechos humanos, ¿no? ¿Cuál es el fin principal? Preservar la vida de ¿Vida? las personas, ¿no? Porque Sí, también, Lice, perdón, compañero, es que si no nos equivocamos también es un poquito más costoso hacer eso porque tenemos convenios con los derechos humanos, Claro. tenemos convenios y tratados. Claro, sería algo interesante a poder aplicarlo y toda la cosa. Inclusive hay países que se aplicaron y así. Mencionamos un tema de en derecho penal, dos, sobre el tema de un boliviano que estuvo en Malasia, pero lamentablemente lo querían condenar a muerte porque por trato y tráfico de drogas. Pero se hizo una gran presión como también la OEA, como también nuestro país hacia Malasia, tuvo una gran presión que se pudo haber, se lo rescató para que igualmente aquí cumpla la pena de 30 años. Eso es más por temas de humanidades, como mencionó un compañero, el compañero Silver en clase de Derecho Penal. Pero está un poquito difícil, lamentablemente, no lamentablemente, es, una, es que es un hecho que tenemos tratados y convenios con la OEA y con los derechos humanos. Aunque sería algo interesante de analizar y ver cómo reaccionaría nuestra sociedad ante esta nueva, ante esta nueva propuesta que se podría dar de aquí a lo largo. No digo que no sea posible, como ya sabemos todos y se ha mencionado bastante, el derecho evoluciona, se adapta a la nueva sociedad que poco a poco está entendiendo o que es de notar que a veces el derecho se queda estancado y de alguna manera tiene que estar buscando cómo adaptarse, como ya esté mencionando, pero sería interesante, también sería un gran impacto hacia la sociedad de cómo veríamos la pena de muerte para algunos aspectos delictuosos. Muy bien. A ver, los nombres les voy a anotar. El primer participante era Robert, con su apellido, por favor, empezando ya. Katari Arias, Robert Jason. Robert Jason, ¿no? El otro participante, Caero Javier, doctora. Caer. Ya has terminado tu café, ahora ya estás con más ganas de participar. Que me estaba durmiendo, el cansancio. Ah, siempre en la noche un poco pesadas son las clases por todo el día que uno anda haciendo cosas, ¿no? Es bien delicado, ¿no? Hablar cuando hablamos sobre este tema de la pena de muerte. Pero si se daría, ¿ustedes creen que sería la solución? ¿Que se cortaría este tema de los delitos que se dan? No se cortaría, dicen, pero sí se puede disminuir, pienso. Porque es increíble, ¿no? Que cada vez, en vez de bajar, digamos, los altos índices de violencia, es como que cada vez es peor, ¿no? Y hay casos bien estremecedores, o sea, enfocándonos en nuestro país, por ejemplo. Eh, no sé si era el año pasado o este año de una niña del Alto, ¿no? Que su violador creo que la ha descuartizado, ¿no? O estoy equivocada, en ese caso algo así, no le hice seguimiento. ¿Escucharon? Creo que ha sido este año, ¿no? A principios del año. Era una niña de, si no me equivoco, de 8 o 9 años, ¿no? O sea, delitos macabros, ¿no? O sea, que se realmente, donde da ganas, ¿no? De decir cómo no los pueden matar. O sea, si hay personas que han matado, ¿por qué no puedes responder con su propia vida, no? Sí, Liz, exacto. O sea, sí, ellos mismos no respetan el derecho a la vida, porque ellos tuvieran que tener ese derecho.
Yo me baso en eso. Hay casos tan realmente macabros que la pena de muerte yo creo que sería una solución para aquellos delincuentes que son incorregibles, o sea, que son realmente peligrosos para esta sociedad. Sí, realmente hay un montón de casos que podemos poner ejemplo. Había otro de este policía, ¿no? Que de una señorita de Quillacollara, ¿no? No era en Santa Cruz. Eh, ¿O o sea, pero cuál? era el caso aquí, ese debe ser otro, ¿no? No recuerdo, Ah, no. sí. Donde la quemaba la víctima, ¿no? ¿Te Ah, acuerdas? sí, eso aquí era aquí, Acoyo. El otro, pero era en Santa Cruz, en el supermercado cuando afuera no ve, le agarró el hombre a la chica. Realmente eso lo ha hecho con tanta alevosía, ¿no? O sea, en plena, a vista de tantas personas. Yo pienso ya que son personas que no están bien de la cabeza, ¿no? Son personas enfermas, ¿no? Porque nadie así por así comete esos delitos tan extravagantes, ¿no? Realmente, o sea, es como que no valoran la vida, ¿no? Pero aún así, o sea, están protegidos, ¿no? O sea, ellos ya no se los puede, digamos, hacer lo mismo, ¿no? No se les puede hacer lo mismo. Pues más allá de todo, va a proteger, ¿no? La vida del que ha cometido el delito, más allá de todo. Entonces, mientras esté vigente eso, no se puede hacer nada, ¿no? Hay muchas cosas que yo creo que hay muchos factores, ¿no? Y todo comienza desde la casa a veces, ¿sí o no? Porque si hay un niño que se ha criado dentro de una familia violenta, ¿cómo va a ser ese niño? Igualmente violento va a ser. Va a tratar de Agresivo. hacer, porque los niños cuando se están formando, o sea, todo el hogar, sus padres, sus hermanos son un ejemplo para ellos, ¿no? O sea, para los pequeños. Entonces, si se ha criado así en una familia violenta, entonces para ellos, en su idea es que es normal la violencia, ¿no? ¿Ustedes creen que empieza todo en el seno familiar? Sí, doctora, buenas noches. Noches. Doctora, disculpe, logré entrar a la clase, no sé si me va a poder tomar en cuenta en la asistencia. Le hablé porque no tenía conexión a internet. Ah, sí, envío tu mensaje. ¿Cuál es tu nombre? Herrera Pardo, María Alejandra. Ya está con asistencia. Bueno, yo igual tenía falla de conexión. ¿Cuál es tu nombre? Zamires, Turkey, Jason. Jason. Sí, Estabas, doctora, pero gracias. en primer periodo Sí, igual. doctora, claro. Sí, doctora. Ya estás con asistencia, Jason. Ya, gracias, doctora. ¿Alguien más que tenía problemas con conexión y recién ha entrado a clases? Ya, María Alejandra, ¿quieres participar? Sí, doctora, pero creo que estaba pidiendo el punto de vista de que Estábamos hablando sobre la pena de muerte, ¿no? O sea, ¿qué opinan? en, o sea, si se aplicaría la pena de muerte en nuestro país. Eh, o sea, según tu punto de vista, ¿qué opinas sobre la pena de muerte que debería estar implementada en nuestro país, por ejemplo, por ciertos casos o delitos que se cometen, ¿no? Tal vez yo pienso, doctora, que se debería imponer quizá como pena máxima
la pena de muerte para los psicópatas, violadores en serie, los que abusan de los niños sexualmente. Porque de muchas personas que entran, digamos, a la cárcel, hay muchos que se componen, ¿no? Pero hay otros que salen peor, ¿no? Es la realidad, ¿sí o no? Sí, es la realidad, desgraciadamente, doctor. En vez de corregir su conducta, creo que la mejor. Ya. ¿Algo más? Mm, Jason Katari, Dicen, ¿querías eh, participar? sí, muy aparte de eso, lo de la cárcel, cuando uno ingresa ahí, pero dicen, de 10 personas, o sea, de 10 delincuentes, solo se podría considerar que uno cambia su actitud, o sea, su forma de pensar, que realmente se rehabilita, porque se supone que un centro penitenciario es un centro de rehabilitación, ¿verdad? Para aquellos delincuentes. Ese es el fin, ¿no? Pero sí, bueno, la idea es esa, ¿no? Pero lo que pasa ahí es mucho peor porque, bueno, yo tengo conocimiento, creo que, bueno, he visto que venden sustancias controladas a 3 bolivianos. Paso. Era cortado con su señal. Jason, ¿nos Digo oyes? que al entrar ahí, al contrario, se vuelve mucho, o sea, mucho peor de lo que eran afuera y se salen con conoce mucha. más, doctor. Sí, sí, eso dice. Por eso decíamos, ¿no? Que de un, de un 100%, a lo mucho será que se llega a un 10%, ¿no? De los que realmente se corrigen y se rehabilitan, ¿no? Y realmente les sirve de un escarmiento el hecho de haber estado encerrados. Pero ¿ustedes qué opinan, por ejemplo, de lo que los presos deberían hacer, trabajos comunitarios? Sería una maravilla. Si no me equivoco, en México creo que es lo que han aprobado, ¿no? Que los presos tienen que trabajar. Sí, sí, doctora. Creo que es Y creo, para reducir los años que se condena, ¿no, doctora? También, ¿no? Porque también, ¿qué pasa cuando les disminuyen la pena? Es cuando demuestran buena conducta, ¿no? Durante el tiempo que están ahí en la cárcel, ¿no? aparte, doctora, creo que igual esa política de gobierno igual lo está incentivando, lo está aprobando igual Perú, creo, en sí, con el nuevo presidente. Estaba leyendo en sus propuestas de que los presos igual, en sí no solo tienen que estar en las cárceles, sino trabajar, ¿no? Porque el hecho también que estén No sé. encerrados sin hacer nada, como que ya es también complicado, ¿no? Gozan de más privilegios, licenciada, sinceramente. Creo que Y tienen es más comodidad ahí adentro que afuera cuando estaban haciendo sus cosas, porque ahí adentro tienen un techo, tienen comida, incluso los fines de semana, o bueno, por experiencia, cuando yo entré al centro penitenciario aquí en Quillacoyo, o sea, es fiesta, fin de semana ellos están ahí jugando fútbol, haciendo sus cosas, o sea, es más, no sé, un alojamiento al parecer para ellos. como que, no, o sea, la verdad yo parto de la idea que deberían trabajar, ¿no? Hacer trabajos De igual forma, comunitarios. doctor, pienso que deberían trabajar, establecer el gobierno tipos de trabajo para los reclusos como presos también, donde no solo que el gobierno haga ingresos ante ellos, sino también que genere de ellos ingresos, ya que puede ser un buen motivo de ingresos para ellos mismos, ¿no, doctora? Para que se pueda un mejoramiento
del reclusorio o diferentes aspectos que puede apoyar a la sociedad o al gobierno, ¿no, doctora? Porque Claro, son porque varios son presos. personas que generan gasto, ¿no? Al Estado, porque tienen que Sí, doctora, porque alimentarse. es un egreso bastante alto que hace el gobierno ante ellos, ya porque si no estoy mal, creo que les pagan a cada preso. Para el tema de su comida, ¿no? De su Creo manutención. que sí, doctor, sí les pagan. Sí, y solo se ve que el gobierno solo hace gastos para ellos, pero no recibe nada de ingresos sobre ellos. Debería hacer diferentes trabajos, ¿no? Para que ellos puedan generar un producto y el gobierno pueda eso hacer un tipo de venta, ¿no, doctora? Ujú. Así que debería ser un programa que debería ya, ¿no? Implementarse, es necesario. No tenerlos ahí de, como quien dice, de ocios. Son situaciones políticas, ¿no? Que el Estado realmente tiene que ver, ¿no? En función a todos los que están en las cárceles, ¿no? Ya, sus nombres de los que participaron, por favor. Alejandra ha participado. Sí, doctor. Eso era Pablo María Alejandra. Ya, ¿quién más era? Gracias. Adrián doctora, Adrián Solandric. André. Ya, un joven más era. ¿Quién más era? Katari Jason, doctora. Jason. Ya está anotado. Ya les pasó el tema del librito, ¿no? Entonces vamos a revisar entre otros documentos internacionales. Estamos en la página 50. Em, ¿Quién no los puede revisar este punto de otros documentos ¿Podría internacionales? ser yo, doctora? Adelante. Ya un ratito, es que está tardando en abrir mi Licenciada, página una persona 50. también habló, no sé si eso se considera participación. Claro, todo lo que participan. Nombre completo. Lisbeth Cachichoque. Tachi, ¿no? Ya cuando pregunté era, pues, no, señorita era Alejandra y alguien más que no me decía su nombre. Ya está anotada, Cachi. Doctora, desde otros documentos internacionales, ¿no? Sí, en ese punto lo revisaremos, por favor. La leída. Ya, ya, doctora. Otros documentos internacionales. Convenciones Interamericanas sobre Derechos Políticos y Civiles de la Mujer, 1948. Ambas convenciones fueron adoptadas en la 90. novena Conferencia Internacional celebrada en Bogotá en 1948. Se hace hincapié en el derecho a la igualdad en el orden civil, proclamado por la Resolución 20 de la Séptima Séptima. Conferencia Internacional Americana, en la que se declaró expresamente que la mujer tiene el derecho a igual tratamiento político que el hombre. Este documento proclamó que el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse por razones de sexo. Convenciones Interamericanas sobre el Asilo Diplomático y Asilo Territorial, 1954. A. Convención Interamericana sobre Asilo Diplomático. Fue firmada en Caracas en la 10ª Conferencia Interamericana de 1954. B. Convención Interamericana sobre el Asilo Territorial. También fue suscrita en 1954. Este documento establece que todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue convenientes, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno. Artículo 1.
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 1987. Este instrumento entró en vigor el 29 de enero de 1987 y, a través de él, los estados partes se comprometen a prevenir y sancionar la tortura. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Protocolo de San Salvador. Reconoce la existencia de una unidad indisoluble entre los derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, al establecer la posibilidad de denuncias individuales por vulneración de los derechos de sindicalización y educación. Protocolo adicional relativo a la abolición de la pena de muerte. Pretende plasmar en un documento internacional la tendencia abolicionista promovida por un importante sector de la opinión pública internacional. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 1994. Este instrumento fue adoptado el 9 de junio de 1994 y entró en vigencia el 28 de marzo de 1996. Establece una definición de desaparición forzada y la responsabilidad por la comisión del delito. Asimismo, los estados parte de dicha convención no solo se comprometen a abstenerse de prácticas, permitir o tolerar la desaparición forzada, sino también a sancionar a los autores, cómplices y encubridores de este delito. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. También conocida como Convención Belém do Pará. Fue adoptada el 9 de junio de 1994 y entró en vigencia el 5 de marzo de 1995. Este instrumento establece las distintas formas de violencia contra la mujer, física, sexual y psicológica, e indica que, además de todos los derechos humanos consagrados en los instrumentos regionales o internacionales, toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, 1999. Esta convención fue aprobada el 7 de junio de 1999 y entró en vigencia el 14 de septiembre del 2001. Tiene como objetivos prevenir y eliminar toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad, así como propiciar la plena integración de esas personas en la sociedad. Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Fue firmada en Montevideo en 1989 y rige desde enero del 2006. Fue aprobada por el Perú mediante la resolución legislativa 28279 el 16 de julio del 2004. Establece el derecho aplicable a las obligaciones alimentarias cuando el acreedor o deudor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual en alguno de los estados parte. Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. Fue firmada en Montevideo en 1989 y aprobada mediante resolución legislativa 28246. Rige desde el 1 de abril del 2005. Se suscribió con el propósito de lograr una pronta restitución de los menores que habían sido trasladados o retenidos ilegalmente en algún estado parte. Ya, hasta ahí está bien, muchas gracias. En cuanto a todas estas convenciones, vamos a ir viendo cada una, o la importancia, ¿no? Por ejemplo, en el tema del protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya hemos visto cuáles son los derechos económicos, sociales.
Hemos hecho un cuadrito, ¿se acuerdan? Dentro de estos derechos, ¿cuáles son? De los económicos y sociales. Trabajar en condiciones dignas. Muy bien. ¿Cuál más? Derecho a una vivencia digna, educación y cultura. A una vivienda digna, ¿es no? Ujú. A una vivienda digna, educación y cultura. Ya, luego. Y descanso diario, semanal y vacaciones. Muy bien. Eso sería en cuanto a los derechos económicos y sociales, ¿no? Ujú. Y en cuanto a los derechos civiles o individuales, ¿cuáles eran? Civiles y políticos, doctora. De eso se acuerdan de los derechos de la primera o de primera generación, entran los derechos civiles Civiles y y políticos. individuales, ¿no? Dentro de esos derechos, ¿cuáles son? Dentro de los derechos civiles o individuales. Derecho a la Derecho a libertad, la libertad. a la vida, al honor, propiedad y a la seguridad. Muy bien. Entonces, para que vean que ese cuadrito que lo vimos, hicimos un cuadro, una práctica en clases, ¿no? Sí, doctor. Entonces es de mucha importancia este cuadrito, ¿no? Siempre lo vamos a ir mencionando, viendo. Ya, entonces, en cuanto a la convención, ¿no? Este protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? O Protocolo de San Salvador, el cual reconoce la existencia de una unidad indisoluble entre los derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales. Cuando nos referimos a lo cultural, ¿a qué nos referimos? A los derechos culturales, doctora. Por ejemplo, el tema de los derechos indígenas, ¿no? Antes, por ejemplo, los pueblos indígenas eran reconocidos, No. ahora están reconocidos, ¿no? En la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, tienen derechos como cualquier otra persona que está en la ciudad igual, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, aquí también tenemos que ver los derechos de solidaridad, ¿no? ¿Cuáles son estos derechos? En cuanto a los derechos de solidaridad. Esos entrarían los Derecho a la derechos de paz. tercera generación, ¿no? Sí, Sí. doctor. ¿Y El cuáles derecho a son? la paz, el derecho al desarrollo y el derecho al medio ambiente sano. Y al patrimonio común. Muy bien. Esos serían los derechos en cuanto a los derechos de solidaridad, ¿no? Ujú. Ya, antes que me olviden las señoritas que participaron. Lesdera Pardo María. ¿Quién más participó? Lisbeth Cachicho, que dice. Ya, muy bien. Ya están anotadas. Gracias, doctor. Luego en el tema, por ejemplo, de esta Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es otro punto bien importante, otra convención importante, ¿no? También conocida como Convención de Belén do Pará, ¿no? Fue aprobada el 9 de junio de 1994, el 94, perdón, y entró en vigencia el 5 de marzo de 1995. Ese instrumento establece, ¿no?, las distintas formas de violencia contra la mujer física y sexual y psicológica, e indica que además de todos los derechos humanos consagrados en los instrumentos regionales o internacionales, ¿no?, toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Pero todo esto se cumple o son violados constantemente los derechos de las mujeres, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo, ¿no? ¿Es así o no?
¿Qué Sí, dice? A ver, doctora Silvia, Caero lamentablemente. Javier. ¿O quién está participando? Adelante. Te me adelantas. Después de ti, Caero Javier. Sobre los derechos que están siendo vulnerados hacia las mujeres. O sea, lo que está, sí, y no solamente en Mm, Bolivia, sino es a nivel mundial, ¿no? Sí, doctora, se ve lamentablemente y que los derechos están siendo vulnerados en todo el mundo, digamos, más que todo en donde hay guerras, ¿no? Y en Bolivia igual, digamos. ok, juntando lo que dijo mi compañero, usamos el ejemplo de lo que está pasando en, no sé qué, En Beirut. sí, lo que pasó con los talibanes, con la invasión y así, ya hubo un gran cambio, así como ya se ve el cambio muy, muy duro que fue, porque si se dan cuenta como en menos de 24 horas las mujeres se han puesto de velo, a pesar de que hace unos buenos 2, 3 años aproximadamente ya no existía esa forma de velarse, porque ellas ya conocen que este, este, esta organización puede vulnerar sus derechos de una manera muy, 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 muy tajantes. Y no solo en temas de esa parte, sino de equidad, mejor dicho, de equidad, ya que se busca bastante la equidad laboral, como también el hogar, y eso. En sí, sí, sí se vulnera bastante, pero más a lo que mi percepción, se busca más equidad, mucho más allá de los conflictos bélicos que pueden soltarse. Hay tantas normas, ¿no? Que es en función a protección contra la mujer o de la violencia contra la mujer, pero constantemente son violados, ¿no? O sea, no se cumple, ¿no? Y es increíble, ¿no? Cómo se vulneran los derechos de las mujeres. En cuanto a las agresiones también de sus parejas, ¿no? Hay tantos casos que se escuchan. Sí, doctora, lamentablemente en los juzgados se nota que yo participaba en un juzgado como amanuense y veía que siempre llegaban así casitos de los doncitos que le golpeaban a sus esposas, digamos. Y lamentablemente el proceso queda ahí, ¿no? Y no hacen nada. Muchas veces Se las cansan, mujeres callan, ¿no? Por miedo, sí, por se vergüenza. cansan además de denunciar y ya que tienen hijos y lo ven de otra manera, digamos. Y, o sea, muchas veces la culpa tiene la mujer, ¿no? Por tratar de tapar todo lo que le hace su agresor. Y siempre va a haber amenazas de por medio, ¿no? Las amenazan y de todo, ¿no? Pero si no cortan esa cadena, eso va a seguir, ¿no? Es que también, doctora, tiene que partir de una mujer, saber cortar ese tipo de violencia y darse cuenta a la primera. Cortar a la primera, ¿no? No dejar, porque si dejas la primera No vez, perdonar. va a continuar, ¿no? Entonces, Sí, doctora. ¿qué puede hacer una mujer con una persona agresiva? Va a correr riesgo su vida y si tiene hijitos de por medio, también los niños, ¿no? Sí, doctora, es triste la verdad, porque ellas no quieren, no quieren entrar en un proceso largo donde les perjudique y perjudica a sus hijos y perjudique su economía y algunos temitas que son más complicados, doctora. Ya. Nos También queda añadiendo, es que solamente un también minutito. hay partes que son culturales, digamos, en donde